Que nuestro culto sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El versículo semanal es: tengan sus cinturas ceñidas y sus lámparas encendidas. Sean bienvenidos a este nuevo culto electrónico. Hoy es el último domingo del año eclesiástico. El próximo domingo va a ser ya el primer domingo de Adviento. Y es costumbre en muchas de las iglesias de que el último domingo primero tiene el nombre o el sobrenombre, quizás, el domingo de la eternidad, porque en el contenido de las lecturas es acerca de la eternidad. Y es costumbre que ese último día del año nos acordemos de todos los seres queridos, hermanos y miembros de esta congregación que el Señor ha llamado así. Y hoy también me quisiera aprovechar de acordarme de algunos de ellos, los que ayudaron realmente para que existiera la Congregación La Reforma. Y quiero empezar, por supuesto, con el pastor que promovió muchísimo y fue presente en la fundación de la congregación, el pastor Carlos Lesco. Y quiero mencionar de la primera junta directiva formada en 1979, en noviembre, últimos días de noviembre del 79, o sea, 41 años ha. De los que nos han dejado desde entonces el señor Werner Schiffner, la señora Mari Lorentzon, los dos son estonianos de origen. Los esposos Rudolf y Úrsula Bauer, ambos fueron muy activos los primeros 15 años y se les hizo casi imposible asistir después porque ellos vivían en Araira. Recientemente he tenido contacto con su hijo, a quien yo confirmé y casé y todo. A lo mejor vamos a verlo de nuevo. Y después de esto, quiero mencionar todavía algunos, a Peter Eichstätter y a uno de los causantes de que la congregación tuviese el nombre de la Reforma, Antonio Cotrino, quien falleciese también hace muchos años. Kerstin Bölke, la mamá de señor Bölke, que acompañamos el año en curso, al principio del año, al cementerio. El señor Ben Kasser, de la congregación escandinava, que nos apoyó muchísimo en la fundación de la congregación escandinava, también Inga Rosenkilde. Señor Werner Sentix, mientras que el señor Sentix vivía, él venía todos los domingos con sus dos hijas para la escuela dominical. Horst Dedo ha sido uno de los miembros muy valiosos de la junta directiva, así como el señor Hans-Robert Münchmeyer, el padre de nuestro querido hermano
Roberto Minchmeyer, quien, entre otras cosas, fue no solo miembro de la Junta Directiva, sino el que mantuvo aquí los ventiladores y todo eso. Los esposos Francisca y Goisch, Enrique Schmidli, Rosela, desde entonces ha estado en contacto con nosotros, asistiendo a nuestra congregación. La señora Neita de Banic, la mamá de Mari Carmen, que fue después secretaria por muchísimos años en la congregación La Reforma. La señora Banic era realmente de España. El señor Juan José Otín, muy activo, tanto en la congregación La Reforma como en la congregación La Resurrección, en la iglesia La Resurrección. Fue tesorero por no sé cuántos años. No olvidemos a la señora Jadwiga Berzodowski, que fue organista aquí muchos años. La señora Alba de Guzmán, alma de lo que era y funcionaba la Sociedad de Damas. El señor Helmut Osberg, el padre del señor Osberg, cuyos hijos se confirmaron el año pasado aquí, los dos. Eda Prosbohati. Eda siempre era una persona muy humilde, no quería saber nada, pero Eda hacía el trabajo por años y años, lo que ahora está haciendo Roberto. Sven Nelin, y finalmente también nos acordamos de pastor Alfredo Lengert, quien también fue pastor de esta congregación por varios años. Hay muchos más. Cuando uno menciona nombres siempre está el peligro de olvidarse de algunos. Todos ellos damos gracias al Señor por habernoslos dado. Señor, tú cuidas su reposo y tú los resucitarás. Por ello clamamos, ten piedad de nosotros. Vemos más allá de las tumbas. También miramos nuestro propio fin. Seremos aceptos a pesar de tantas cosas en las que hemos fallado. Tú ordenas nuestra vida, también conoces nuestro sufrimiento. Por ello clamamos, Señor, ten piedad. Sobre todo pasajero, sobre toda muerte, miramos la meta final y damos gracias por ello, porque tú crearás un nuevo cielo y una nueva tierra y enjuagarás toda lágrima. Por ello clamamos, Señor, ten piedad de nosotros. Dios dice, haré nuevas todas las cosas. Y ahora crean que si su confesión fue sincera, sus pecados son perdonados. Amén. En el día de hoy quiero dar la lectura bíblica de este domingo.
La primera lectura está en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, los primeros 7 versículos. Apocalipsis 21, 1 al 7. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es palabra de Dios. Y el texto del Evangelio para este último domingo del año eclesiástico está y en mi texto de predicación, está en el libro del evangelista San Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 48. Leo. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste menos lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto es palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, este es un enunciado bastante radical de Jesús, ¿no les parece?
En esto yo quiero destacar 3 puntos. Primero, yo no puedo manejar mi vida como a mí me plazca. Eso está claro. Tengo un encargo, un mandato de Dios. Mi vida es una tarea, tu vida es una tarea. Durante ese tiempo que me ha sido dado, mientras viva con ese poder, esa fuerza que he recibido, hay que hacer lo correcto ante Dios y los hombres. Lo correcto significa hacerlo así como Dios lo pensó, como Él lo quiere. Y es a la vez el que ayuda y es el misericordioso. Dios no solo exige, sino también ayuda. El segundo punto, la tarea que me ha sido asignado por Dios a mí, así como a todos los hombres, no es una obligación, sino va unida a una confianza increíble. Como leímos en el versículo 48. Dios me confía personas, cosas, me confía tiempo. Y al regalarme tiempo y vida, me ha convertido en un ayudante de su trabajo creador, de su trabajo de administrador y conservador. Debo apoyarlo y ayudarlo y estar metido en el trabajo, repito, creador, administrador y conservador. Y tercer punto, esta tarea que me ha sido dada con tanta confianza determina una tercera cosa. Que yo no soy solamente responsable ante mí y ante los demás, sino ante una instancia superior y última, que es ajena a mí, ajena de mi radio de acción, no depende de mí, más aún, ajena a mi imaginación. La última palabra no es mía, no la digo yo. La última palabra no se pronuncia ahora. La última evaluación no es asunto mío. Claro, bueno, eso facilita realmente mucho las cosas si la última palabra es dicha realmente al final. No hay mucho que agregar entonces. Una observación. ¿Quién es el mayordomo? El administrador fiel, prudente, inteligente, el que actúa. Esta pregunta no se debe confundir con la pregunta de una novela detectivesca para saber quién fue el perpetrador del crimen. La pregunta la formula de tal manera el versículo 42 que el lector debe preguntarse: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo al que tú llamas como administrador? Se trata de la vida actual. El tiempo del reino de Dios no es el futuro, es ahora. Es ahora el tiempo de su cercanía. En la parábola Jesús trata de romper ciertas fijaciones, ciertas normas, ciertas formas de pensar
como por ejemplo de que el reino de Dios vendrá a una hora predeterminada, posible de calcular, o hasta en un momento más allá de la historia. Jesús nos llama a una vida de antes de la muerte, a una vida según sus reglas. Aquí en Lucas no solo se amonesta y se llama a servidores potenciales, sino a administradores, encargados, que asumen responsabilidades. Se requiere andar derecho. Voy con una segunda observación. ¿Qué es lo que pasamos a los demás? ¿Y cómo lo hacemos? La pregunta acerca de la tarea siempre está en conexión con el tema de la herencia. Con dolor nos percatamos del hecho de que nuestra tierra es solo un objeto prestado. Señores, ustedes están disfrutando de algo prestado. Desgraciadamente, la consecuencia de nuestra responsabilidad con respecto a los herederos nuestros, los que nos siguen, se desarrolla en forma demasiado lenta. Todavía se siguen extinguiendo especies animales, especies de planta, que nos habían servido para mantener la vida. Aumentan las áreas de concreto y de cemento que sepultan vida. Las caras de las esculturas que adornan los grandes templos europeos, entre otras cosas, algunos cuantos de ellos se han transformado en muecas por acción de los ácidos presentes en el aire. El otro día vi unas fotos increíbles. Eran caras normales, ahora son muecas, horriblemente distorsionadas. Es que aquella herencia, la que recibimos en condiciones todavía relativamente normales, solo la podemos pasar a nuestros hijos en forma de mueca. No estoy hablando de hace mucho, estoy hablando de los últimos 30, 40 años, de la enorme polución de aire, de la contaminación, de lo que estamos haciendo con el mundo. Y los daños de la vida interna, la que realmente hizo posible la vida externa, son aún mayores. Pero, ¿por qué quejarse y culpar? ¿Por qué no tratar mejor a hacernos iguales al mayordomo fiel y prudente? Aquel que traspasa la confianza recibida a los demás, y así los demás confían en él. No los golpea, no despilfarra la parte de ellos, no vive a costa de ellos. Ya eso hoy en día sería algo muy especial. El contratipo malo ni siquiera piensa en Dios, o por lo menos no piensa en su presencia. El resultado lo podemos ver en forma muy drástica. El fin de la dignidad humana. Esta relación no es nueva, se venía desarrollando. Es realmente necesario que la vida, la nación, el Estado, la clase social, el poder o el dinero tomen el lugar de Dios. ¿Es necesario eso?
¿Qué es lo que vamos a pasar a los que nos siguen en ese tiempo y con esa fuerza que nos han sido dados a nosotros y de aquello que nos han sido confiado, lo que realmente nos ha tocado? Y mi tercera observación, el esquema del premio-castigo como horizonte de lo que vendrá o del que vendrá, no es una motivación suficiente para actuar en forma responsable, al igual que la existencia de un concepto ético tampoco lo es. Claro, el mayordomo inteligente, el administrador responsable, ya se leyó hace tiempo los límites de crecimiento y el resultado del riesgo. Sabe que reconocer los límites de la vida significa evitar la tentación de querer decir siempre la última palabra. Porque la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene el Señor, Dios. Es verdad. El dicho, hoy es el último día de mi vida hasta ahora. Pero es todavía más importante aquel dicho en inglés, today is the first day of the rest of my life. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Ser inteligente significa estar abierto a lo que vendrá. Lucas reconoce la preocupación del terrateniente rico. ¿Se acuerda la historia del rico insensato? En el capítulo 12 también. La preocupación del rico por la vida antes de la muerte. Pero este señor formula preguntas solamente en su propio interés. Mejor dicho, el interés de su hermano. Y no en el interés de los perdidos, de los necesitados. El mayordomo inteligente sabe que es posible la verdadera vida antes de la muerte para toda persona perdida. Es posible la vida y considera posible lo imposible. O sea, de que tanto para él como para todo perdido, o sea, pecador, está abierto el camino de encontrarse con su suerte, con Jesucristo. Esa es tu suerte. Y que al final Él también será parte de los inteligentes junto con todos los demás salvos. Y esto, mis hermanos y hermanas, es realmente algo inusitado. Amén. Oremos. Creador nuestro, Padre Celestial, en este último domingo del año eclesiástico, también nos reunimos para alabar tu nombre, porque te preocupaste de nosotros durante la semana. Gracias. Más que nunca ahora, cuando pensamos en la muerte, ansiamos la vida. Y por eso acudimos a ti, Señor nuestro Dios. Cuánta tristeza cuando pensamos en nuestros fallecidos,
Cuántas lágrimas y esperanzas destrozadas. Cuánta muerte en el último tiempo por esta peste. Preguntas que nadie puede responder, dolor que paraliza las fuerzas. Y con todo ello, agradecimiento por lo vivido junto, por amor y comprensión recibido, por días felices. A veces también alivio y sufrimiento sobrellevados. Ven, Espíritu de la vida, buen Dios, y consuela a los que están de luto. Y en medio de la vida ya percibimos la muerte, cuando vivimos desengañados y sin contacto el uno con el otro. Cuando estamos heridos y no tenemos éxito en reconciliarnos, cuando nos domina la falta de amor, el odio y la venganza. Nuestro mundo se muere de enemistad por actuar sin pensar, porque personas se amenazan por vivir con irremediable miedo, porque se heredan enemistades de una generación a otra, por lo cual el encuentro de las naciones no es de hermanos, sino de enemigos. Dios sanador, ven en nuestro auxilio mientras el COVID-19 sigue propagándose. Sana a las personas enfermas, protege a las familias y a nuestros amigos, amigas de la infección. Anima a quienes trabajan en el servicio médico y de salud pública. Fortalece nuestra determinación por erradicar todas las enfermedades, malaria, el dengue, el VIH y muchas otras. Señor, muéstranos tu misericordia. Ven, Creador de la vida, buen Dios. Crea de nuevo las buenas voluntades destruidas por los hombres, para que vivamos en paz. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, seca las lágrimas y ponle fin al sufrimiento, para que nosotros, hombres y mujeres, nos volvamos a apoyar y convivamos en paz y armonía. Renueva tu creación y renueva la faz de la tierra. Cuando oramos como tú nos has enseñado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar vamos a entonar el himno número 339 de nuestro himnario. El viejo, sí. Manual del culto cristiano.